Hola amigos, en esta ocasión vamos con la parte número 6 del manga de Sousou no Frieren después del anime. Recordemos que anteriormente Frieren logró analizar la magia de Match del Dorado Dia Goils. Y también les dije que veríamos la incorporación de Denken en la pelea contra Match del Dorado. Sin embargo, Denken se había quedado dormido en una mesa en la capital imperial. Su esposa venía a despertarle. Disculpándose por haberse quedado dormido, se nos muestra que tiene una insignia del imperio, siendo felicitado por su esposa. Pero Denken menciona que ahora que ha sido recompensado, recibirá una gran cantidad de dinero que muchos nobles que viven en distancias lejanas como ellos, muy pocas veces pueden obtener. Y de esa forma, ella tampoco va a tener que morir. Instante en el cual Denken se percata de que, en realidad, todo esto se trata de un sueño. Después de todo, recuerda que aquel día en el que recibió esa insignia, también fue el día en el cual un mensajero vino a darle el mensaje de que ella había muerto, disculpándose con ella por no haber estado a su lado en el momento en el que falleció. Después de todo, colocó todos sus esfuerzos, no por el dinero o por algo bueno, sino para salvarla, y que al menos está contento de haberla visto en sus últimos momentos, admitiendo que terminó perdiendo la pelea contra Match, y a pesar de que dio todo y nunca dejó de esforzarse, parece que eso no era suficiente. Sin embargo, su esposa le dice, ¿y qué pasa con eso? Ha sido derrotado innumerables veces, y aún así ha perseverado. Pero Denken menciona que todos esos enfrentamientos han sido de práctica. Sin embargo, su esposa le recuerda que siempre ha luchado sin descanso hasta el final, ¿no es así? Después de todo, siempre lo ha observado, a lo cual Denken piensa la última vez que se había esforzado hasta el límite, y es que en sus entrenamientos contra Match, había logrado hacerle un rasguño a momento en el cual finalmente volvemos afuera, donde Frieren, quien había retransmutado su cuerpo, también termina liberando el Dia Goils de Denken, quien le pregunta cuántos años han pasado, pero esta menciona que solo ha pasado una hora, admitiendo Denken que en algún momento empezó a hablar de forma pomposa para mostrar algo de dignidad, y que ahora simplemente parece un idiota que estaba colocando una fachada. Pero las cosas no terminan ahí, sino que Denken se percata de que Frieren le colocó una magia que es capaz de contrarrestar el Dia Goils para que no vuelva a afectarle una vez más. Y a su vez, debido a que contrarrestó el Dia Goils de Denken, terminaron siendo rastreados una vez más, mencionando Frieren que ha pasado mucho tiempo desde que alguien puede encontrarla cuando se está escondiendo, encontrándose una vez más con Match y con Solitar, mencionando Match que está muy sorprendido de ver que realmente ella logró deshacer su Dia Goils, por lo cual no le puede permitir vivir. Sin embargo, Frieren sabe que él nunca tuvo la intención de hacerlo, pero también está Solitar quien se presenta, mencionando que es el gran demonio Solitar. Obviamente, Frieren no la conoce para nada, pero tendrá cuidado con ella, ya que según ella, está al mismo nivel que Match, la cual, como es de costumbre, quiere tener una conversación con Frieren, la cual no quiere hablar. Pero Solitar declara que, a pesar de que hayan pasado 2 meses desde que ella está procesando las memorias de Match, no puede creer que haya contrarrestado esa magia en solo ese tiempo. Pero Frieren aclara que no solo pasó analizando 2 meses las memorias de Match y el Dia Goils, recordándoles que hace 6 siglos también se enfrentó a Match, y a pesar de que este último no recuerda, Frieren aclara que muchos otros magos también han sobrevivido a él, y en aquel entonces ella logró escapar, pero su brazo fue transmutado en oro, y que realmente fue una molestia, ya que pasó un siglo entero retransmutando su brazo a su estado original, y también tenía confianza en volver a hacerlo. Por esta razón terminó provocándolo la primera vez que se volvieron a ver, y que quería que él volviera a utilizar su Dia Goils en ella, porque confiaba en que podría retransmutarse una vez más. Pero Match no terminó mordiéndola al suelo, o sea que no terminó atacando. Es más, simplemente la estaba vigilando, lo cual la impresionó bastante, porque en ese momento reveló que su Dia Goils no era perfecto, además de que también estaba atento a cartas de victoria como el Miss Tesla de serie que utilizó en aquel entonces, y que lo único que tuvo que hacer fue construir una magia de cómo replicarlo y luego deshacerlo, perfeccionándola en el proceso, y que incluso ahora mismo ella es capaz de devolver a la normalidad todo el dorado, que a pesar de que le tomaría un poco de tiempo volver a la normalidad el dorado, ya escucharon lo que tenían que escuchar, así que tienen que empezar la batalla. Solitar, que terminó cubriéndose con magia defensiva, le pregunta si es que acaso piensa que va a ganar solo por haber contrarrestado el Dia Goils de Match, ya que se está enfrentando a 2 grandes demonios, y que, no importa cómo lo piense, sin duda su mejor opción es retirarse en ese momento. Y a pesar de que a Frieren le gustaría bastante escapar del lugar, el riesgo es demasiado grande, dejar libre a Match, un enemigo de la humanidad. Pero Solitar le dice que está siendo demasiado dura. Después de todo, si vio sus memorias, sabe que Match realmente quiere coexistir con la humanidad, al contrario que muchos otros demonios.
Denken sí terminó esquivando las espadas de Solitar, ya que se ha ido acostumbrando poco a poco a la velocidad. Frieren también ha logrado bloquear la espada de oro de Match, admitiendo Frieren que es cierto que Match realmente quiere coexistir con la raza humana y que actúa muy diferente a otros monstruos, por lo cual lo respeta, y hasta donde ella sabe, él es el segundo demonio que ha llegado suficientemente lejos con la humanidad, y por esa misma razón no puede dejar que ella alcance el entendimiento. Después de todo, cuando desea la coexistencia, más gente muere en sus manos. Pero como es de esperar, Match menciona que si acaso hay algún problema con eso, después de todo, eventualmente podrían coexistir de forma normal. Pero Frieren no piensa permitir que muchas más personas mueran solo para que lo logre. Después de todo, se nos revela que el rey demonio anterior deseaba coexistir justo como él, y por esa razón terminó devastando países, al punto que actualmente se nos revela que la humanidad solo es un tercio de lo que era en su apogeo, y que el deseo de Match por llegar a la coexistencia y el entendimiento puede llevar a la extinción a su gente, y las personas no simplemente van a esperar hasta a estar dispuestos hasta entonces. Por esa razón tienen que eliminarlo ahí y ahora, recordando Match cómo es que en aquel entonces el señor de la ciudad fortificada le dijo que algún día él igual sería castigado, pensando Match que finalmente alguien lo está juzgando como un demonio malvado y que es un gran honor, por lo cual le pide que le muestre una vez más, ya que está a punto de entender algo más. Mientras tanto, Denken, que se encuentra en el lugar, le pide a Frieren que en esta ocasión le deje manejar a Match, preguntándole si es que acaso puede ganar, y a pesar de que Denken simplemente desvía la mirada, Frieren lo acepta, así que su rival será Solitar. Rápidamente empezando la batalla. Pero a su vez nota que se están alejando demasiado del dorado, por lo cual no va a poder apoyar a Denken, lanzando el ataque, el Wolfsambe, el fuego infernal. Sin embargo, también se da cuenta de que a pesar de que ella tiene las manos llenas, esquivando sus ataques, para Solitar fue incluso fácil alejarla del dorado, admitiendo que sin duda es realmente poderosa. Pero por su parte, Frieren le dice que no era necesario que se alejaran del dorado. Después de todo, no tenía intenciones de ayudar a Denken. En tanto, Solitar menciona que ella es cautelosa, así que es mejor ganar con mayores probabilidades. Después de todo, los humanos son mucho más habilidosos cuando se trata de coordinarse. Frieren es una persona de corazón frío, ¿no es así? Después de todo, Denken podría ser asesinado por Match. A lo cual Frieren le dice que no. En realidad, ella está fallando en eso. Después de todo, la mirada de Denken era una que desprendía todas las intenciones de ganar, y por eso ha decidido confiar en él, lanzando un rayo de la destrucción, Yggdrasil, y que justo ahora su deber es acabar con ella. Pero Solitar también menciona que incluso si Match no puede utilizar el Diagoils, no va a perder contra un humano. Después de todo, es uno de los 7 sabios de la destrucción, pero inmediatamente se retracta. Después de todo, ser descuidado y arrogante son los defectos fatales de los depredadores, y por esa razón los demonios terminan perdiendo sus vidas, y a pesar de ser cazadores no han aprendido a ser presas, dejando de invocar una gran cantidad de espadas. Se posiciona justo frente a Frieren, y a pesar de que a ella le gustaría hablar un poco más con Frieren, dice que a partir de ahora luchará con todo de sí para eliminarla y luego apoyar a Match contra Denken. Mencionando a Solitar una vez más que ese es su hechizo más poderoso y que no lo encuentra realmente irónico. Después de todo, ha alcanzado los límites de la investigación y ahora mismo simplemente utiliza golpes de mana, bastante simples pero totalmente poderosos, perfectos para asesinar a una persona, mientras Frieren termina volando a la distancia, lanzando un ataque. Sin embargo, en el momento en el cual Solitar termina volteando, la misma vuelve a recibir de lleno otro impacto, dándose cuenta Frieren de que Solitar y ella no tienen una gran diferencia de mana, y a pesar de que lanza muchos ataques, ninguno de estos logra alcanzar realmente a Solitar. Debido a que a pesar de que tienen un nivel de mana similar, el control está completamente en otra dimensión. Y lo más molesto de todo es que la densidad de mana de Solitar es tan grande que sirve como una defensa, evitando que cualquier ataque la alcance. Y ningún tipo de magia ofensiva que ha estado utilizando ha funcionado contra ella, la cual puede pasar su fuego infernal fácilmente para posicionarse justo frente a ella.
mostrándonos cómo Frieren realmente está sufriendo en este combate, y por esa razón odia a los grandes demonios sin nombre. Pero Solitar le dice que debería mostrar todo su poder, a lo cual obviamente Frieren se quiere hacer a las locas, pero Solitar menciona que ella analizó el campo de batalla en el cual murió Aura, por lo cual si no lo hubiera hecho, sin duda se estaría tragando eso de que ese es su nivel de mana, y que sabe que es mucho más alto que eso, reconociendo que seguramente ha pasado siglos perfeccionando su control de mana para reprimirlo de esa forma, pero no va a funcionar con ella, y que seguramente engañó a muchos demonios, pero no a ella, por lo cual Frieren menciona que le alegra haberlo escuchado, decidiendo que tiene que asesinarla ahí después de todo, y a pesar de que una vez más lanza su fuego infernal, este simplemente pasa alrededor de Solitar, mientras la misma menciona que sus aprendices también eran muy molestos, ya que se coordinaban demasiado bien, preguntando a Frieren si es que acaso también luchó contra Ferm y Stark, señalando a Solitar que fue Ferm quien terminó haciéndole esa herida en el hombro, pensando Frieren y mencionando que probablemente también fueron convertidos en oro justo como Denken, pero Solitar menciona que ese no es el caso, ya que ella los asesinó a ambos, y el caso es que lo único que menciona Frieren es que recuerda que les enseñó a huir perfectamente. Ciertamente es un hechizo bastante simple, por lo cual puede imitarlo, demostrando una vez más el enorme talento que tiene. Pero Solitar, a pesar de haber sido mandada a volar, simplemente empieza a reírse, mientras Frieren la observa. Solitar menciona que eso es magnífico, y a pesar de que tuvo innumerables conversaciones y experiencias, esta es la primera vez que ha enfrentado la muerte. Y en esta ocasión, Solitar se lo toma mucho más en serio, generando 4 golpes de mana en ese mismo momento. Y obviamente en esta ocasión es Frieren quien está perdiendo el combate, y a pesar de que logró imitar su técnica de mana, es demasiado superficial y la defensa de Solitar es casi impenetrable. No será capaz de continuar la batalla en ese ritmo por la eternidad, ya que si continúa así, la guerra simplemente será de desgaste. Y a pesar de que Solitar puede acabar con Frieren en ese momento, la misma menciona que quisiera informarle de algo si está dispuesto a escuchar, y en esta ocasión, ya que necesita ganar tiempo, decide si seguirle el juego a Solitar. Y el caso es que Solitar sí admite la valentía y sabiduría de la humanidad compartiendo sus propias técnicas, y que no es tan arrogante para pensar que ni un solo día nadie la va a cazar, por lo cual ha pensado en qué palabras utilizará cuando tenga que rogar por su vida, preguntándole a Frieren si se tratase de ella quien fuera a juzgarla, entonces estaría dispuesta a transmitirle su estado mental en ese momento, mencionando las palabras: lo siento, voy a cambiar, no quiero morir, simplemente deseo ser amiga de las personas, simplemente no sé qué significa tal. Pero Frieren le dice que ya ha escuchado esas palabras innumerables veces, por lo cual Solitar se percata de que la mente de Frieren ahora es muy diferente a la de los humanos, ya que a pesar de que se ven como humanos y utilizan su mismo lenguaje para rogar por sus vidas, Frieren simplemente los eliminaba como si se tratase de animales, mencionando finalmente que ya no puede saber cuál de los dos es el verdadero monstruo, dándose cuenta finalmente Frieren que es cierto, esto ni siquiera es una conversación, y lo único que le impresiona es que Solitar es el único demonio que es capaz de comprender la psicología humana. Sin embargo, a pesar de eso, ella nunca será capaz de coexistir con ellos. Ella es capaz de leerla como un libro abierto, y sus acciones señalan a alguien que simplemente está picando un animal para ver cómo reacciona, preguntándole a Solitar cuál cree que es su estado mental en este momento, mencionando Frieren que le tranquiliza saber que lo que va a matar es un demonio y ya no va a sentir ningún tipo de remordimiento. Mientras cambiamos una vez más de escenario y volvemos al Dorado, donde Denken continúa lanzando varias lanzas de luz a Match. El último se percata de que este ha estado aumentando la precisión de sus ataques, arrancándose un par de pelos y arrojándoselos a Denken, el cual los esquiva con mucha facilidad, dándose cuenta de que se está adaptando a sus ataques también, e incluso la forma en la cual lucha ha cambiado en tan corto tiempo, mientras Denken continúa la persecución, pero también se da cuenta finalmente de que no es solo eso, sino que él está recordando sus movimientos, y a pesar de que Denken le lanza un fuego infernal, Match simplemente termina atravesando este último, cortando a
a Denken, ya que a pesar de eso, hay una enorme diferencia en sus fuerzas. Después de todo, mientras más se prolongue la batalla, será mucho más favorable para Match. Dándose cuenta Denken de que a pesar de que utiliza poderosos hechizos, ninguno lo está alcanzando, igual que hace 50 años. Su magia nunca podrá alcanzar a Match, salvo por una excepción, lanzando un ataque que termina alcanzando a Match, o siquiera rozándolo. Y el caso es que finalmente Denken termina utilizando el Soul Track, y que a pesar de que nunca pensó que funcionaría, Match termina reconociendo el encantamiento, revelando Denken que es como Frieren terminó explicándole antes. Y es que recordemos que cuando se encontraban en la mazmorra, justo antes de confrontar a la copia de Frieren, y es que recordemos que el Soul Track que utiliza la humanidad es un hechizo realmente nuevo, por lo cual las personas que han vivido mucho tiempo no pueden adecuarse perfectamente a ese tipo de ataques. O sea que es muy difícil reaccionar para ellos a este ataque, por lo cual Denken ha decidido utilizar el Soul Track en su pelea contra Match. Y por sobre todo tiene la ventaja de que Match no conoce perfectamente el Soul Track. Después de todo, ha estado sellado en el dorado todo ese tiempo, señalando que la humanidad todo ese tiempo ha estado analizando el Soul Track e incluso magia defensiva para poder defenderse de esta misma. Y finalmente, uno de los Soul Tracks termina atacando y alcanzando el rostro de Match, dándose cuenta que Denken ya no es el mismo que conocía hace tiempo, mencionando Denken que eso es magia ofensiva ordinaria y que de una vez acaben con esto, por lo cual Match termina admitiendo que entonces su oponente es la historia de la magia de la mismísima humanidad, convirtiendo una vez más su túnica en oro, pero en esta ocasión ya no lo convierte en una espada, sino lo convierte en un tridente, mencionando que él es su maestro y también el enemigo que debe derrotar, agregando que realmente ha pasado una eternidad desde que se sintió de esa manera. Cumplirá su rol al ser su oponente, presentándose una vez más como Match el Dorado, parte del ejército del Rey Demonio, uno de los 7 sabios de la destrucción. Mencionando que parece que de su forma de pelear ha luchado completamente antes, utilizando esa enorme cantidad de láminas de oro para atacar, y que sin duda un golpe directo de eso lo destruirá. Derribando a Denken, el cual se percata de que a pesar de que fue un solo golpe, acabó con su defensa como si no fuese nada, preguntándose a qué demonios se enfrentó Match para desarrollar ese tipo de magia, y que seguramente ni siquiera puede imaginar el tipo de adversarios que tuvo que tener Match para poder alcanzar ese ápice en la magia, preguntándose si es que acaso esta es la naturaleza de los 7 sabios de la destrucción, pero también se da cuenta de que hasta ahora él sigue vivo, por lo cual aún puede luchar. El cual Denken logra esquivar, dándose cuenta de que no puede predecir el ataque de estas láminas utilizando la detección mágica, ya que es demasiado lenta para reaccionar a sus ataques. Pero por sobre todo, Frieren creyó en él y confió dándole su espalda. Definitivamente tienen que derrotar a Match en ese mismo lugar, mientras el último reconoce que Denken es realmente persistente cuando se trata de ser vencido. Mientras una vez más volvemos con Frieren. Fascinando a Solitar, quien menciona que realmente la humanidad adora ese hechizo, el cual se ha unido perfectamente en la humanidad como un hechizo ofensivo. Pero, en vez de matar demonios, ha matado a más personas en las guerras de los países del sur, y que el hecho de que hayan refinado ese hechizo a tal punto, sin duda, embelezaría a Qual, aún en las profundidades del infierno, dándose cuenta Frieren de que también se enteró que Qual estaba muerto, preguntando cómo lo sabe, mientras ella menciona que quizás conozca a algunas personas que le dijeron, obviamente deliberadamente provocando a Frieren, mientras ella misma realmente está bastante molesta, mencionando que ella tiene esa agitación que los demonios utilizan para entrar en sus cabezas mediante las palabras, y el hecho de que sea tan simple lo vuelve muy efectivo, además de que Solitar utiliza precisamente qué palabras va a decir, preguntándose cuántas personas debió haber asesinado para aprender de esta forma. Y por su parte, Solitar le dice que, a pesar de que el Soul Track es un hechizo relativamente nuevo, no significa que los demonios simplemente no se iban a adaptar a utilizarlo con el tiempo, por lo cual eventualmente los demonios terminarán también adaptándose al Soul Track.
mencionando Frieren que todo este tiempo le ha estado molestando algo, y eso fue la herida que tiene en su hombro, lanzándola una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, ella había hecho lo mismo que Ferb en aquel entonces, lanzar una gran cantidad de un Soltrak condensado a Solitar, y a pesar de que esto tendría un resultado antes, Solitar ya se ha adaptado a esto, fortificando ese momento y esa área con mucho más mana, lo cual deja aún más sin opciones a Frieren, dándose cuenta de que el hecho de que lo haya bloqueado significa que ese hechizo sin duda es efectivo en ella, pensando que quizás podría vencerla si Ferb estuviese aquí, pero a su vez recuerda que ella mencionó que los había asesinado y no tiene ninguna base para afirmar que ella estaba mintiendo o no. Pero no hay tiempo de preocuparse y que seguramente Himmel confiaría en sus camaradas su espalda hasta el final de la batalla, mencionando que no puede hacer más que apostar por esa opción. Pero cambiamos de escenario una vez más. Quien menciona que el ataque de Match se está volviendo mucho más intenso, pero aún puede responder y observar de forma tranquila. Y a pesar de que Match es bastante poderoso, está bastante sorprendido de que, a pesar de que la diferencia de poder es muy alta, él mismo no siente que lo haya sobrepasado demasiado. Además, menciona que sus memorias de cuando era joven son misteriosas. Los adultos parecían obviamente adultos, y su maestro parecía alguien que no sería capaz de superar, y pensó que en aquel entonces no tendría ni una posibilidad de ganar. Uno de los Soltrak termina alcanzando también a Match una vez más, dándose cuenta Denken de que si tiene una oportunidad de ganar, es una de las más raras de todas. Pero finalmente Match logra destruir el bastón de Denken y a su vez penetrar el cuerpo de Denken con su propio tridente. El mismo finalmente es derrotado, mencionando que al menos quería llegar a algún empate y que a pesar de que apenas puede hablar, aún no ha perdido su voluntad de pelear, pero desafortunadamente es el final para él. Una vez más volvemos con Frieren, quien está enfrentando de frente a Solitar. Pero en esta ocasión, en vez de atacar a Solitar, decide deshacer el dorado completamente, volviendo a una gran cantidad de personas a la normalidad, junto con la fortaleza misma. Obviamente, Match termina notando esto último, bajando su guardia, pensando que no cree que Frieren realmente haya deshecho el día Goals de todo Wise. Denken terminó acertando un Soltrak, el cual terminó penetrando completamente el pecho de Match, mostrando finalmente una apertura que Denken no dudó en utilizar. Y es que este Soltrak fue uno altamente condensado, y que no pensó que en algún momento haya bajado su guardia, preguntándole por qué guardó tal hechizo hasta ahora. Y el caso es que en el pasado, Match le dijo que tu carta de triunfo solo debería ser utilizada una vez que hayas asegurado la posibilidad de victoria. Eso es lo que Match le había enseñado en el pasado, declarando Denken a Match que finalmente han llegado a un empate. Mientras tanto, volvemos con Frieren, quien menciona que ha finalizado con su análisis y que todo debería volver a la normalidad, sorprendiendo a Solitar, pero a la vez confundiéndola, ya que eso no cambiará para nada el resultado de esa batalla. Sin embargo, finalmente Solitar se da cuenta, pero ya es demasiado tarde. Y el caso es que sí, Ferb es quien lanzó este ataque a larga distancia, siendo felicitada por Frieren, mientras la misma vuelve a caer, quedándose sin energías, siendo atrapada por Stark. Y este fue un Soltrak lanzado a larga distancia por parte de Ferb, fuera del alcance del rango de detección de Solitar, por lo cual no pudo verlo venir. Mientras Frieren simplemente se acerca para dar el golpe de gracia, recordando una vez más su pasado con Himmel y cómo es que habían logrado acabar con un gran demonio, el inmortal Bose, quien simplemente se estaba concentrando en Frieren por haber roto su barrera y nunca había previsto que también el grupo del héroe Himmel también eran personas fuertes, por lo cual el despreciarlos los llevó a su victoria, advirtiéndole que no debería tomar nunca a la humanidad a la ligera, mencionando Solitar que nunca pensó que ella cometería tan irremediable descuido, aceptando que un final como ese también es bastante aceptable, considerando que es bastante demoníaco, preguntándole a Frieren si es que acaso no va a rogar por su vida, pero Solitar le pregunta si es que acaso quiere que lo haga, y Frieren obviamente no quiere que lo haga.
sintiendo cómo es que Denken también logró acabar con Match y que no necesita su ayuda, volviendo una vez más con estos últimos. Con Denken declarando que esto fue un empate, pero a su vez cayendo en el proceso, y Match simplemente se retira del lugar bastante herido, pensando en que tiene que escapar. Después de todo, Frieren aún sigue viva, y a su vez observa cómo es que los aldeanos lo ven muy herido. Y recordemos que los aldeanos no se habían dado cuenta de que habían sido convertidos en oro y también estaban paralizados del tiempo, por lo cual en esta ocasión aún consideran a Match como un aliado, preocupándose por él mismo, quien solo continúa caminando por las calles sangrando, sintiendo como la presencia de Solitar también había desaparecido. Y el caso es que en aquel entonces, cuando se habían reunido en la fuente, ella mencionó que si es que acaso deberían empezar. Recordemos que le había preguntado por qué lo estaba ayudando, y si es que acaso cree que la coexistencia con la humanidad es solo una locura. Y el caso es que Solitar pensó que podría hacer que Match lo reconsiderara, mencionando lo que Frieren dijo, y es que el rey demonio tenía una creencia similar a la de Match, y que por el bien de la coexistencia empezó una guerra entre los demonios contra la humanidad, lo cual fue totalmente desagradable, porque para nada es algo bueno experimentar o conversar con la humanidad. Es muy improductivo. Y lo peor de todo es que todos sus amigos murieron, declarando que la idea de la coexistencia es muy peligrosa. Y si tan solo la guerra hubiera continuado un poco más, los demonios habrían sido exterminados por la humanidad también. Pero Match en ese caso le dice que si ese es su argumento, en ese caso simplemente que lo mate ahí, ya que es mejor eso que intentar convencerlo de que lo reconsidere. Mencionando Solitar que después de todo, Match también fue considerado su amigo, por lo cual también es que ella fue incapaz de detener al gran rey demonio, revelando la verdadera intención de Solitar. Y el caso es que la misma no vino simplemente a liberar a Match, sino que también vino a asesinarlo. Pero tenía mucho miedo de pelear con él, ya que no es suficientemente excéntrica como para poner su vida simplemente para que su raza sobreviva un tiempo más. Además, no importa cuántas vueltas le dé y que tan anormal sea ella misma, porque al fin y al cabo, ella también es un demonio. E incluso el gran rey demonio, o Slange, e incluso Match también, a pesar de ser diferentes, poseen cualidades demoníacas de las cuales no pueden escapar. Y mientras él lo entienda, eso será suficiente por ahora. Mientras observamos cómo es que Match continúa recorriendo las calles, pensando que ser un demonio es realmente desagradable, y desde que se colocó el brazalete de la piedra de soberanía, nunca pensó que estaría tan asustado de su muerte. Si pudiese adquirir emociones desconocidas o lograr la consistencia, si pudiese ser castigado, incluso pensó que la muerte sería bienvenida, y aún así se encuentra valorando su vida, escapando de una forma muy desagradable, justo como cualquier otro demonio, escapando, simplemente escapando. Pero ¿a dónde irá? Después de todo, su mana no deja de fluir de su cuerpo, ya pasó el punto de retorno, y aún así, ¿a dónde cree que está escapando en este momento? Encontrándose en su propio camino con el señor de la ciudad, el mismo que en aquel entonces lo había traído al lugar, y como era de esperarse, Match simplemente se arrodilla frente a él, mientras el señor le pregunta qué es esa herida, mencionando a Match que parece que finalmente también a él le ha llegado el momento de su castigo, por lo cual simplemente se apoya al lado de Match, encendiendo un cigarrillo, ofreciéndole también una Match, el cual simplemente lo toma, y mientras fuma, menciona que al final no logró entender una cosa, pero el señor de la ciudad le dice que lo disculpe, porque había prometido que lo acompañaría hasta las profundidades del infierno, hasta que encontrara las emociones que buscaba, pero esas palabras no fueron genuinas, y es que Match realmente lo sabía. Sin embargo, también llegaba al lugar Denken, admitiendo una vez Match que Denken sin duda es alguien que no se rinde, siendo reconocido por el señor de la ciudad, pero antes de que Denken dé un paso más, le dice que no se acerque, sino matará a este hombre, reconociendo que realmente Match estaba más allá del punto de redención. Y a pesar de que Match había dicho eso, el señor de la ciudad simplemente colocó una mano en su hombro y continuó hasta dejar a Match solo, pidiéndole a Denken que acabe con su miseria. Terminó acabando completamente con Match, que yace ceniza, mientras un par de soldados se acercaban. Y el señor de la ciudad les pide que traten a Denken, ya que después de todo, él es el salvador de la ciudad, mientras observa cómo en medio de las cenizas solo quedaba el brazalete de la piedra de soberanía, despidiéndose finalmente Clock de Match, su compañero de crimen. De esta forma, terminando con la existencia de el gran sabio de la destrucción, Match del Dorado, y Solitar, el demonio sin nombre. Y ya pasando un gran tiempo, Denken terminó despertando, en donde aparentemente era la iglesia de Weiss.
preguntando cuánto tiempo ha estado dormido, lo cual son 3 días, y observando por la ventana cómo es que todos continúan con su vida normal, reconociendo que en esta ocasión él ganó y regresó a Weiss, siendo visitado una vez más por el señor de la ciudad, quien dice que Frieren ya le contó todo, y que a pesar de que le dijo que pasar por ahí de vez en cuando, nunca pensó que le tomaría medio siglo, y que sin duda ha hecho un trabajo realmente salvaje. Pero Denken acepta que ese fue un trabajo que no fue solo hecho por él, reconociendo Clock que sin duda Denken tiene maravillosos compañeros, mientras se nos muestra cómo Fern, Frieren y Stark continúan recuperándose en la iglesia, mencionando Stark que parece que se está recuperando bastante bien, y que en esta ocasión solo lo rompieron en pedazos, por lo cual no parece que sean heridas mortales, y que aparentemente esas cosas son normales para los guerreros, haciendo que Frieren y Fern empiecen a susurrar respecto a que Stark es un monstruo. Pero Frieren menciona que este tipo de cosas realmente normales para los guerreros, y que si fuese Aizen con esas heridas, incluso estaría haciendo flexiones con un peñasco en la espalda, sorprendiendo bastante a Haita, y que incluso Fern se siente tan conmocionada como Haita de aquel entonces, y que ya que se siente mejor, ayudará a Frieren con las compras, mientras Fern se disculpa por aún estar demasiado herida para poder ayudar, y que necesitará mucho más tiempo. Pero Frieren le dice que está bien. Después de todo, ese sitio era famoso por vender grimorios, zaros y artículos mágicos famosos, y que por sobre todo terminó encontrando una vez más un cuerno de dragón oscuro, un material que es realmente muy difícil de obtener, por lo cual está bastante feliz. O sea que Frieren ha vuelto a despilfarrar bastante dinero, mientras se lleva el cuerno del dragón oscuro del lugar. Además, aprovechará el hecho de que el pueblo parece que está con un sentido de bienvenida, y felicitándolos, ya que lo hicieron bastante bien, ya que sin su ayuda, ella seguramente tampoco lo hubiera logrado, admitiendo ambos que realmente estuvieran al borde de la muerte en esta ocasión. De esta forma terminó pasando algo de tiempo en el cual Fern y Stark pasaban por la ciudad. Frieren compraba grimorios, cenaban en algún restaurante, y finalmente el día de la partida terminó llegando una vez más. Frieren y compañía fueron a la iglesia a visitar a Denken, donde tras una pequeña y breve conversación, ambos simplemente se dieron la mano, pero aún faltaba pasar por un sitio, el cual era la oficina del señor de la ciudad, mencionando el último que el enviado de la capital imperial será enviado, y que los actos malvados de los nobles Weiss fueron expuestos, pero a pesar de que él también es uno de los condenados, está bastante feliz. Después de todo, la justicia finalmente ha alcanzado a la ciudad de Weiss, como su hijo lo quería en aquel entonces, agradeciéndole a Frieren y que tiene toda su gratitud, y a pesar de que la misma no lo toma en serio al principio, él mismo aclara que todo esto no hubiera salido así, y hubiera sido mucho más trágico si Frieren no hubiera vuelto a la ciudad de Weiss a su estado original, admitiendo una vez más que realmente Frieren tiene su gratitud, y que incluso Match pudo recibir su merecido, decidiendo acompañarlos y despedirlos, llamando a Denken. Sin embargo, Frieren menciona que ya se despidieron de él. Además, no sería una buena idea interferir la visita de alguien a la tumba de un ser querido, mostrándonos cómo Denken finalmente vuelve a visitar la tumba de su esposa, mencionando que hasta el final esta era una vista insoportable para él, recordando cómo es que en el pasado ella lo cuidaba, eran una pareja, él era un esposo devoto. Y es que sí, Denken terminó cumpliendo con su promesa, mientras Frieren, Stark y Fern terminan siendo despedidos de la ciudad de Weiss, finalizando el arco de Match del Dorado.